Radio. Me escuchas en este 13 de julio del año 2024. Hoy vamos a comentar varias cosas importantes. Iniciamos con notas rápidas. Bueno, pues finalmente puedo decir que he encontrado, posiblemente, a una persona tan mentirosa como el presidente de México. Casi tan mentirosa, pero no igual de grave. Se trata de un youtuber llamado Dallas, que incluso tenía su propia criptomoneda y convenció a miles de seguidores para que le dieran dinero para, presuntamente, 2 proyectos fallidos que eran redes sociales, según con las cuales él decía que haría competencia a plataformas como YouTube y como Instagram, pero que sin censura. Bueno, pues es muy notorio que tales proyectos nunca se concretaron y que él hizo acopio de tales recursos. Es una persona muy manipuladora, de la cual ya teníamos un antecedente, pero obviamente que se ha hecho más célebre en los últimos años, debido a que el nivel de sus mentiras y la forma en la que él estructura su discurso, en el que él siempre es la víctima, típico como el presidente López Obrador, en el que él es víctima de ataques, de personas que no lo quieren. Él dice que aprende de sus errores, que si le va mal en la vida es por ser tan bueno. Son el típico discurso que manejan todos los manipuladores mentales. Esto que hago me duele más a mí que a ti. Es por el bien de todos. Si yo no les daba información acerca de este desastre, es únicamente porque no quería perjudicar a mis amigos. Son algunas de las muletillas que encontramos frecuentemente en su discurso. Y digo que es menos grave que el dictador López Obrador, porque a pesar de que se denuncia que ha acumulado pues una fuerte cantidad de dinero haciendo esto que hace, mentir, no es tanto el dinero como el que ha desviado pues el presidente de México. El presidente de México se ha robado más de 182 mil millones de dólares. Los ha desviado en sus distintos proyectos, lo cual hace muy difícil acreditar el delito y denunciarlo porque pues él controla a las fiscalías. Entonces lo único que podemos decirle, esta persona es de España, lo único que podemos decirle a los españoles es que esperemos que se quede siendo un youtuber mentiroso y que no se le vaya a ocurrir algún día meterse en la política, porque como mentiroso es muy bueno es este youtuber conocido como Dallas. Bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar con las notas rápidas. Denuncian en redes sociales que el partido narcotraficante Morena está promocionando cursos de odio de clases que es marxismo, cursos a favor de dictaduras comunistas, porque según ellos hacen distinción de dictaduras. Yo veo las dictaduras iguales, pero ellos hacen una distinción en que si una tiranía te roba, mata civiles, miente, bueno, si es comunista es bueno, pero si se declaran fascistas, son malos. Un interesante recurso, ¿no? Porque en realidad las dos dictaduras hacían cosas muy similares. Y bueno, pues la nota, ¿por qué es importante? La nota es importante porque pues aparece este afiche, este promocional de cursos marxistas por parte de Morena, y había personas que todavía se negaban a decir, no, Morena es un partido, pues sí, corrupto como lo era antes el PRI, pero no puede ser marxista, no puede ser leninista. Pues sí, sí lo es. Ahí está la prueba. Vamos con nuestra siguiente nota. Fue privado de la vida el empresario mexicano Marcos Gabriel Wisbrund Terrazas, empresario chihuahuense, dueño de el famoso cereal Chachitos. Se dice que fue encontrado en sus oficinas con signos de tortura. Otra víctima más.
Hoy es el día 43 después de el robo electoral o la narcoelección en México, organizada por el dictador López Obrador utilizando todos los recursos públicos para coaccionar el voto, también sobornando a la familia de la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, de la cual se exige su destitución. Las denuncias, las impugnaciones en contra de la narcoelección del 2 de junio siguen en curso. Vamos con nuestra siguiente nota. En la Ciudad de México se incrementa el número de animales asesinados ritualmente por la secta Santería. Son arrojados incluso en la vía pública de la colonia Providencia de la Gustavo Amadero. Tiran los cadáveres concretamente en un camellón el día de ayer. Esta secta principalmente la están exportando a México, pues personas de Cuba, de Venezuela y haitianos. Lo hemos visto que ellos son los que más practican esta clase de cultos malditos. También la cadena de televisión Televisa, con su conductora Galilea Montijo, pues la semana que estamos terminando, realizaron rituales de santería a favor de un conductor de televisión que se llama Arat de la Torre, que va a participar en un programa de telebasura, el programa más estúpido de la televisión después de Big Brother, que se llama La Casa de los Famosos. Un programa en el que se basan en corrupción de lenguaje, en decir vulgaridades, en tratar de distraer a la gente con asuntos que no son relevantes para la nación. Mientras tanto, los políticos destruyen, roban, matan, mienten contra la población mexicana y se roban evidentemente todos los recursos públicos. Es un sistema de propaganda, pero también es un sistema de lavado de cerebro, ya que dicho programa La Casa de los Famosos se dedica a promover la transexualidad infantil, entre otras prácticas de la nueva era. Vamos con nuestra siguiente nota. Se realiza una boda en India que se dice que aproximadamente estaría costando más de $600 millones. Asisten cantantes y actores de los Estados Unidos de Norteamérica con la vestimenta india, como el actor John Cena, que más bien era un luchador, ¿no? O la bruja Lana del Rey. Digo bruja porque ella reconoce que realiza rituales e incluso maleficios en contra de las personas que a ella le caen mal. Y pues dicen que se está casando el hijo del hombre más rico de Asia. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, representante del Partido Demócrata, confundió al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y además creo que confundió a Kamala Harris con el expresidente Donald Trump. Esto en un evento de la OTAN. Así de mal se encuentra. La Organización de las Naciones Unidas dice exigir a Rusia que devuelva una planta termonuclear, según la planta termonuclear más grande del mundo. En Gaza, un ataque israelí habría dejado 71 fallecidos y más de 230 heridos, esto en un ataque para abatir a un supuesto líder del grupo terrorista Hamas. Pero que dicen que se estaría escondiendo en un campo de refugiados. El terrorista utiliza a los refugiados como con un escudo humano, y entonces el ataque se realizó. Y como resultado de ese ataque de Israel, que muchos están considerando una imprudencia porque había civiles, mueren 71 personas. Dicen que la cifra podría ser mayor. Ha sido uno de los más grandes ataques registrados en la zona, esto al sur de Gaza. En Brasil, manifestaciones de aborteras dicen que las niñas no pueden ser madres o que las niñas no son madres, pero pues resulta ser que sí lo llegan a ser. O sea, desde el momento en el que están embarazadas ya se puede decir que son madres. Entonces, estas señoras que niegan la ciencia, están insistiendo en que el aborto puede revertir que las niñas sean madres. Ahora, aquí el asunto no sería pedir asesinar niños por aborto. Aquí el asunto sería solicitar que se evitara que las niñas fueran abusadas sexualmente o fueran vendidas. Y yo creo que las aborteras no toman en consideración que en distintas sectas como los mormones o como el Islam se practican los embarazos infantiles. Vamos con nuestra siguiente nota. Argentina, el gobierno de Javier Milei, muy adecuadamente, muy coherentemente, lo elogio, lo aplaudo, declara organización terrorista
a la organización islámica Hamas. Televisa promueve la transexualidad y la homosexualidad con un programa de la propagandista Paola Rojas. El programa se llama Sin Prejuicios. Bueno, pues ahí tienen cómo Televisa sigue sumándose a la secta de la nueva era como parte de estas empresas globalistas. En Estados Unidos, un juez desestima todos los cargos contra el asesino Alec Baldwin, un actor de Hollywood que, como todo el mundo sabrá, estaba rodando una película y asesinó a una colaboradora llamada Ailana Hutchins. Creo que es lamentable que se le permita pues quedar así completamente impune, sin tener ninguna responsabilidad, ya que si él es un actor profesional debía también revisar el arma. En el Reino Unido detienen a un hombre que transportaba restos humanos. Más información en desarrollo. En Estados Unidos piden a estadounidenses no visitar el estado de Tamaulipas en México, gobernado por el partido Morena. Esto porque las autoridades de Estados Unidos tienen reporte de que se han incrementado los robos y los secuestros precisamente en ese estado. El empresario sudafricano nacionalizado estadounidense Elon Musk, dueño de Tesla, dueño de X, dueño de Neuralink, dueño de Starlink, dueño de pues distintas empresas de tecnología, todas relacionadas con tecnología. Elon Musk denuncia que la Comisión de Bruselas o la Comisión Europea quería firmar un acuerdo en secreto a las espaldas del mundo con X para que X se dedicara a practicar borrado en la oscuridad. Quiere decir que pues bloqueaba las cuentas de los usuarios. Las personas pueden seguir ahí publicando sus cosas creyendo que los están leyendo, pues no, los estarían borrando. X se negó a aceptar tal acuerdo, que es obviamente un atentado contra la Declaración de los Derechos Humanos, es una vulneración contra el derecho de libertad de expresión, es un atentado contra la libertad de prensa que está cometiendo la Unión Europea. Elon Musk dice que X, su empresa, se negó a aceptar eso y que todas las otras redes sociales están de acuerdo en aplicar la censura a discreción, al menos en Europa, ordenada por la Comisión de Bruselas. La fiscal de Baja California, María Elena Andrea, pues insinuó que fue culpa de la joven de 23 años Paola N., asesinada presuntamente por un taxista de Didi. Digo presuntamente porque ahora están sacando como conclusiones muy rápido y no sabemos realmente si fue así. Pues la fiscal se le ocurrió decir que es una fiscal morenista, es una fiscal puesta por Morena en Baja California. Dice que la joven de 23 años, ya una mayor de edad, no debió de salir sola y que no debió de utilizar un taxi por aplicación. Entonces, ¿qué? ¿Tenía que quedarse en su casa? ¿Solamente puede salir acompañada? Es realmente grotesco lo que ha dicho María Elena Andrea, fiscal de Baja California, pues está legitimando el actuar de los criminales y además está diciendo que el partido criminal Morena, el gobierno criminal de Morena en Baja California, como que no tendría la culpa. Obviamente que nosotros culpamos a Morena del asesinato de Paola N., de 23 años de edad, porque la falta de seguridad, la falta de instituciones, la falta de legalidad que existe en Baja California fue precisamente lo que facilitó que pudiera ser asesinada. ¿Dónde estaba la policía? ¿Dónde estaba la Guardia Nacional? ¿Dónde están los controles que revisan también estas aplicaciones y los usuarios? Eso no le interesa al gobierno, porque el gobierno lo que quiere es ahorrarse todos los costos de un buen funcionamiento de gobierno y desviarlo a sus intereses mezquinos, que es hacer campaña constantemente, retener el poder, la influencia y el poder. Por eso es que no tenemos justicia. La fiscal, como es una empleada de Morena, la fiscal de Baja California, obviamente no denuncia lo que ha hecho Morena en Baja California.
Vamos con nuestra siguiente nota y bueno, tiene que ver con TikTok, porque mientras la Comisión de Bruselas sigue imponiendo censura en contra de X, resulta ser que a TikTok le dan todas las facilidades para extenderse en todo Occidente, siendo TikTok una empresa propiedad del Partido Comunista Chino que se dedica a violar derechos humanos, una dictadura, un país en el que solo puede existir el Partido Comunista Chino, y de hecho el día de ayer el canal de noticias NTD compartió el testimonio de una víctima. Se le considera el único sobreviviente del robo de órganos organizado por el gobierno de China. La nota de pronto es que TikTok invierte en 3 nuevos centros de datos para almacenar la información de todos los ciudadanos de Europa. Esto pues le ha dado autorización los gobiernos de Europa, la principal hoy, herramienta de distracción, de propaganda y debilitamiento mental, porque eso es lo que hace TikTok. TikTok, hagan de cuenta que es lo que era la telebasura, la reinante telebasura antes de la aparición de las redes sociales. TikTok es lo más bajo que se puede encontrar a nivel intelectual, a nivel cultural. TikTok es la peor de las redes sociales y es una herramienta de propaganda y lavado de cerebro. Además, sirve como una herramienta de espionaje al Partido Comunista Chino, debido a que todos los datos que usted comparte con TikTok se almacenan en una dictadura que no respeta ningún derecho de privacidad. Vemos, por tanto, muy clara la hipocresía por parte de la Unión Europea y de los gobiernos de Occidente, que al no limitar TikTok se nota su falta de compromiso con el respeto, el resguardar los derechos humanos, en tanto que siguen presionando que X debe de ser eliminado, que debe de ser bloqueado, porque no les gusta lo que comparten, pero sí les gusta la basura que comparte TikTok, porque es una herramienta de distracción del Partido Comunista Chino. Vemos entonces cómo tienen sus nexos de complicidad las élites de Occidente con las de China. Bueno, considerado como el único sobreviviente conocido de robo de órganos por parte de la dictadura comunista china, se trata de Pei Ming-cheng. Pei Ming-cheng, esto lo comparte Jason Blair, pues es el único conocido sobreviviente de el robo o tráfico ilegal de órganos. Incluso se retiró su camiseta para que pudieran observar cómo es que todavía tiene las cicatrices de las cirugías que le practicaron. They asked me to sign the consent for the surgery, which I refused. At the time, 6 policemen held me down and administered anesthesia. When I woke up on the 19th, my right foot was shackled to the bed. One arm was receiving an IV. El reporte en breve: Pei Ming-cheng es el único sobreviviente conocido de la práctica de sustracción forzada de órganos por parte del Partido Comunista Chino. Las radiografías comprobaron que le extirparon partes del hígado y del pulmón que podrían utilizarse en pacientes pediátricos. Contó su experiencia a través de un intérprete en Washington, D.C. el 3 de julio. Pero los medios de comunicación, ¿qué creen?, no le dieron cobertura. El señor Cheng es un practicante de una disciplina espiritual conocida como Falun Gong, que es perseguida por el Partido Comunista Chino. Se cree que es el grupo que pues más es utilizado, sus integrantes son privados de su libertad y les roban los órganos, junto con sectas del Tíbet y musulmanes uigures que habitan en China. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó recientemente una ley de protección a las personas de esta disciplina espiritual, cuyo objetivo es forzar el fin de la persecución por parte de China, la sustracción forzada de órganos entre sus detenidos. Así es la vida, ¿no? Mientras unos están riendo con las vulgaridades y tonterías de TikTok, pues personas están siendo asesinadas, les están robando la vida a pedazos, como es el caso de este sobreviviente. Vamos con otra nota. Por culpa del grupo terrorista Hamas, asciende a más de 38,000 el número de palestinos asesinados por los ataques del Estado de Israel en contra de la Franja de Gaza.
El dictador estalinista, este es un dato de la historia que vale mucho la pena guardar, preservar en nuestra memoria, porque es la memoria política de México. El dictador estalinista mexicano Lázaro Cárdenas del Río, en el año de 1933, envió rifles alemanes Mauser 98 a España para que los comunistas republicanos asesinaran civiles, monjas y sacerdotes por miles. Es una de las conexiones criminales que encontramos en un trabajo de historia entre el dictador estalinista Lázaro Cárdenas del Río, un traidor a la patria al servicio en aquel entonces del presidente de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt, de sobra de todos conocidos que era un presidente Illuminati, en contra de España. En España no hubo una guerra civil, eso siempre hay que decirlo, porque decir que hubo una guerra civil en España en la década de los 30 es el discurso que quiere imponernos el globalismo. Así como dicen que pues lo que ocurrió aquí en México, el golpe de Estado contra el presidente Porfirio Díaz, nos dicen que fue la Revolución Mexicana, eso también es una mentira. No fue ninguna revolución mexicana, fue un golpe de Estado organizado desde los Estados Unidos de Norteamérica. Y por otro lado, lo que pasó en España, la supuesta guerra civil española, fue también un intento de golpe de Estado por parte del comunismo internacional en contra de España. Afortunadamente, el comunismo perdió la batalla contra el pueblo español. Eso también se puede considerar en cierta forma un milagro a pesar de toda la destrucción y el enorme costo de vidas humanas. Señalar, entonces, que el presidente masón, dictador comunista Lázaro Cárdenas del Río, pues hizo todo ese daño a España también, o sea, colaboró con la Unión Soviética de Stalin, colaboró con Franklin Delano Roosevelt, con dañar gravemente, con matar, con asesinar sacerdotes, monjas, civiles españoles. Eso es de lo que colaboró Lázaro Cárdenas del Río, además de robar recursos de México. Una nación tercermundista hemos sido durante muchos años, y Lázaro Cárdenas robó de nuestro dinero, de los recursos de México, para comprar armas y asesinar civiles, sacerdotes y monjas. Y bueno, ¿por qué es importante tener esta memoria histórica? Pues bueno, porque la familia Cárdenas es una familia de criminales, sinvergüenzas, corruptos. Ellos fueron los que crearon el PRD y le dieron al narcotraficante López Obrador la oportunidad de ser candidato presidencial en 2006 y en 2012. Y pudiéramos decir que también en 2018, ¿por qué no decirlo? Si ellos fueron los que lo promocionaron, los que le hicieron la carrera política, con dinero del cártel de Sinaloa. Eso es la familia de Lázaro Cárdenas. Los descendientes de Lázaro Cárdenas, ahora Lázaro Cárdenas Batel, anuncia que se va a integrar al gobierno, al supuesto gobierno, de la satanista Claudia Sheinbaum, una mujer que ni siquiera es mexicana, una judía extranjera, de origen búlgaro-lituano. Simplemente remarcar que estos criminales, por cierto, de origen priista, pues son lo que han hecho. Es lo que han hecho. Dañar gravemente a México y ocasionar atentados terroristas en otros países. Esto desmiente por completo y por mucho esa mentira que siempre se dice que el general Lázaro Cárdenas del Río era respetuoso de la doctrina Estrada de no intervención en la soberanía de los otros pueblos. Mentira. Aquí estamos probando y hay reportes porque es el mismo Lázaro Cárdenas quien lo dijo. O sea, no estamos diciendo algo desconocido. En su diario, en el mes de agosto, declara a Lázaro Cárdenas que él envió, y les voy a decir la cifra exacta, dice 10 de agosto de 1936, diario del criminal dictador comunista mexicano Lázaro Cárdenas del Río. Dice que ordenó que fueran enviados al puerto de Veracruz 20,000 fusiles Mauser calibre 7 milímetros y 20 millones de cartuchos del mismo calibre para los comunistas republicanos en España. ¿Para qué? Para que pudieran asesinar civiles, sacerdotes, monjas y opositores al comunismo.
Esto lo hizo el criminal dictador Lázaro Cárdenas del Río y lo deja de su puño y letra 10 de agosto de 1936. De este solo dato también podemos sacar muchas otras conclusiones. Los rifles Mauser eran de fabricación alemana. Por tanto, el dictador Lázaro Cárdenas del Río se los compró a la Alemania nazi. La Alemania nazi, que luego también muchos han dicho que eran aliados de España, pues no. Aquí se ve que en el tráfico de armas, en vender armas, no tenían tampoco muchos escrúpulos morales, similar a lo que hace, por ejemplo, Rusia abasteciendo de rifles AK-47 o cuernos de chivo a los narcotraficantes de López Obrador, o pues también podremos hablar de las armas estadounidenses y británicas que caen en manos de los narcotraficantes como el AR-15. Entonces aquí está completamente probado que Lázaro Cárdenas del Río participó en un genocidio en España, porque fueron millones de personas las asesinadas en la mal llamada Guerra Civil Española. Lázaro Cárdenas del Río, un enormísimo traidor a la patria. Vamos con nuestra siguiente nota. Pues en Yucatán los encuestados quieren que la estatua de Poseidón se quede. Sin embargo, los medios de comunicación y el gobierno de aquel lugar, de Yucatán, siguen insistiendo en que la estatua estaría clausurada y que ahora se quiere su remoción y que sea sustituida por la imagen de un demonio maya llamado Chac que le atribuyen las lluvias. Bueno, pues entonces vemos un resurgir del neopaganismo, pero por parte de los gobiernos, no de la población, del neopaganismo y de creencias estúpidas en que supuestamente un ídolo de piedra les iba a dar de llover, ¿no? Iba a ocasionar las lluvias. Alejandro Moreno, dirigente del Partido de la Revolución Institucional, un aliado de Morena en muchas ocasiones, pues para quedarse hasta el año 2032 como dirigente del partido, tal y como lo haría López Obrador, acusó al PRI de asesinar al candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Vean nada más el grado de degradación, de destrucción. O sea, Alejandro Moreno tiene el pacto, yo creo que con López Obrador, de destruir la credibilidad de cualquier partido de oposición. Por eso es que ahora dice que el propio partido que él dirige, o que él dice que quiere dirigir hasta el año 2032, asesinaron a Luis Donaldo Colosio. O sea, que ese era el discurso de López Obrador, ¿no? Porque en las elecciones fue lo que sacó López Obrador. Comenzó a promocionar que el PRI había participado en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, y aunque el hijo de Luis Donaldo Colosio le dijo que por favor dejara eso en paz, pues no quería. No quería el dictador. Ya saben que el dictador no respeta a nadie, ni a su propia madre. No respeta absolutamente a nadie López Obrador. Y bueno, pues Alejandro Moreno, dirigente del PRI, ahora dice semejante locura y se lanza contra Beltrones. Censura. La Comisión de Bruselas determina que X incumple las normas comunitarias. Pues de censura, ¿no? No les gusta que la gente tenga libertad de expresión y que denuncien problemas gravísimos como la migración y el terrorismo, la pobreza, las manifestaciones de los agricultores que por la agenda verde quieren destruir la producción de alimentos, o sea, quieren generar una hambruna con políticas pseudoecologistas. Pues eso no le gusta a la Comisión de Bruselas, dice que de eso no se puede hablar. Puebla. Emiliano Vázquez, alcalde de Zapotitlán, fue detenido por homicidio de 30 personas junto con 6 policías. En Israel, el último informe que se emite por parte del gobierno del Estado de Israel es que el ejército del Estado no protegió a los civiles durante el ataque armado del grupo terrorista Hamás. Esto lo revela un nuevo informe. ¿Se acuerdan que el primer informe que nos hablaba de que el gobierno de Netanyahu fue cómplice en el asesinato de más de 1.200 civiles por parte del grupo terrorista Hamás se conoce como el informe de Jericó, o de Jericó, en el cual se dice que los servicios de inteligencia de Estados Unidos habían alertado al gobierno del Estado de Israel por lo menos un año antes de que ocurriera el ataque, y que pues no se hizo nada, no se tomó ninguna medida adicional. De hecho, se puede exhibir al personal de inteligencia o los que cuidan las cámaras grabándose haciendo TikToks estúpidos para las redes sociales. Entonces, estamos comprendiendo que ellos fueron los que asesinaron
a los 1.200 israelíes y le sirve, fíjese que nada más cómo es todo esto extraño, ¿no? Yo digo que el grupo terrorista Hamas hasta podría ser parte del Mossad, podría ser parte de las operaciones de inteligencia, bueno, de los servicios de inteligencia de todo el mundo. Porque no me parece en nada coherente que teniendo ese reporte no se hiciera ninguna prevención. Y ahora surge este informe de que el ejército, hagan de cuenta que sí pudo haber frenado el ataque. Aun y cuando habían destruido el muro y atacaron primero a esos civiles, a esos 1.200 civiles, que es una cifra mucho mayor, evidentemente, es una cifra genérica que da el gobierno, pero yo sé que son muchos más los que asesinaron. Entonces, que además el grupo terrorista Hamas ataca civiles que no son ningún objetivo militar, o sea, no atacaron una base militar, no derribaron aviones, no una base aérea. Todo esto es muy confuso. Tiene todas las características de ser uno de esos atentados ordenados para ocasionar el mayor daño posible. Y después de ese atentado, pues Netanyahu tuvo la justificación para atacar y generar un odio ya irreversible, por lo visto, entre palestinos e israelíes con el ataque pues fuertísimo que realizó contra la Franja de Gaza. Yo estoy plenamente convencido de que Netanyahu es uno de los criminales más grandes del mundo y él tiene la responsabilidad de haber dirigido, de haber conducido a Hamas a donde él quería. El grupo terrorista Hamas, por su parte, es respaldado por criminales como López Obrador, como el gobierno de España, Pedro Sánchez, como el gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro, y todo va en perfecta sintonía con los planes globales de generar un conflicto enorme en aquella región. Nada se sale del guión, solo nosotros que no les creemos esta típica estrategia de tesis y antitesis, porque en realidad las cosas son más complejas al momento de que todos están involucrados en el desarrollo de una serie de actos que generan consecuencias que no se pueden detener. Ya no se pueden detener porque pues la cifra de palestinos dicen que son más de 38,000 fallecidos. El odio visceral del Islam contra el Estado de Israel es algo que no se puede revertir. Esto también por parte de las víctimas que ocasionó Hamas en el Estado de Israel, civiles inocentes, pues genera más. Genera una serie de condiciones para un conflicto que le sigue reportando grandes, pero grandísimos beneficios a un lugar, a unos centros de fabricación criminal que son las grandes corporaciones de fábricas de armas en Estados Unidos, en Europa, y que por cierto me he enterado que también tienen fábricas en México, aunque no lo van a reportar de esa forma. Vamos con nuestra siguiente nota. En México, sin constancia de presidente, la judeosatanista Claudia Sheinbaum dice que el nieto del criminal dictador comunista Lázaro Cárdenas del Río sería su jefe de oficina, Lázaro Cárdenas Batel, que fue gobernador de Michoacán y que ocasionó la guerra contra el narcotráfico al entregar el Estado al control de los grupos criminales de la droga y posteriormente solicitarle a Felipe Calderón que interviniera en su ayuda. Rusia declaran terrorista a Yulia Navalnaya, esposa del fallecido opositor Alexei Navalny. El gobierno ruso exige su arresto por terrorismo. Rituales en México. Claudia Sheinbaum deja la cola de caballo y ahora se deja el cabello suelto. La cola de caballo fue uno de sus símbolos que se utilizó en la publicidad ilegal, posiblemente pagada por el narcotráfico, en espectaculares en todo el territorio nacional mexicano. Una campaña ilegal que se inició incluso 5 años antes de que pues se iniciaran como tal las elecciones, 4 años antes. Es una cosa muy notoria lo que ha hecho Claudia Sheinbaum, porque este cambio de apariencia, bueno, primera, tal vez porque no le favorecía la cola de caballo, porque se notaba mucho su nariz enorme de judía. Y otra de las cosas por las cuales ella podría estar teniendo este cambio de imagen es que también podría tener un significado diabólico ritual. Porque ellos tienen la creencia de que una vez establecidos en el poder, su comportamiento va a ser completamente distinto a lo que decían en su discurso político. Todas sus promesas entonces serán violadas. En México, el Tribunal Electoral determina que Andrés Manuel López Obrador sí violó la Constitución mexicana,
violó repetidamente todos los aspectos de la Constitución mexicana, pero ¿qué creen? Dice el Tribunal Electoral que esto no tiene ninguna consecuencias para él, pues porque es el presidente. Principalmente López Obrador utilizó de una manera corrupta recursos públicos para la autopromoción y romper la equidad en la contienda electoral, favoreciendo únicamente a su narcocandidata Claudia Sheinbaum. Pues sí, lo sabíamos, ¿no? Pero que ya lo determine el Tribunal Electoral, digamos que es algo bueno. Entonces, bueno, pues tenemos que aclarar que el presidente López Obrador pues es un delincuente. O sea, eso no está puesto a dudas ni a otras consideraciones. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determina una vez más, que el presidente López Obrador violó todas las leyes electorales durante estas elecciones amañadas del 2 de junio. Los magistrados descartaron la posibilidad de sancionar a López Obrador, asimismo eximieron a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, así como a Morena y al Partido Verde Ecologista de México. Dicen que ellos no tienen que pagar nada de todas estas violaciones, de todo este uso ilegal de recursos públicos. No, dice el Tribunal Electoral que no pueden sancionarlos, que sí lo hicieron, que sí son delincuentes, pero que no les van a hacer nada. ¿Por qué? Yo me sigo preguntando por qué. De nueva cuenta, la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el dictador y narcotraficante López Obrador, esto de narcotraficante por todos los testimonios que hay, presunto narcotraficante, violó las leyes electorales en sus conferencias matutinas del 9 y del 11 de mayo de 2023, en las cuales exhortó a la ciudadanía a votar por Morena para lograr reformas constitucionales que se denominan genéricamente como el Plan C, es decir, destruir la Constitución. Sin embargo, una vez más, la resolución del tribunal dice que no tendrá ninguna consecuencia legal ni económica para el dictador, ya que el Tribunal Electoral dice no tener ninguna facultad para sancionarlo. Por unanimidad, aunque con 2 votos concurrentes, la sala especializada sostuvo que cuando llamó a votar por los candidatos de la transformación, pues es igual a decir Morena, para alcanzar la mayoría necesaria en la imposición de destruir la Constitución, López Obrador realizó un uso indebido de programas sociales y coacción del voto, violó los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, usó recursos públicos, realizó promoción personalizada y difundió propaganda gubernamental en un periodo estrictamente prohibido. Acto seguido, los magistrados descartaron la posibilidad de sancionar a López Obrador, pues refrendaron que, en cuanto a las infracciones que se acreditaron por parte del presidente de la República, no resulta aplicable dar vista por el régimen especial para sancionar a una persona titular del Poder Ejecutivo, es decir, que por ser el presidente no se puede. El presidente es impune en todas las cosas que hace. En su resolución, elaborada con base a una denuncia presentada por el PRD, los magistrados de la sala eximieron a la virtual presidenta electa también de pagar alguna sanción, así como sus delincuentes aliados, el PT, Morena, el Partido Verde Ecologista de México, pues no, ni siquiera pedirle una disculpa al pueblo de México. Nada. Son delincuentes, pero no tienen que pedir nada ni van a ser sancionados por nada. En estas conferencias matutinas, el dictador López Obrador llamó a la ciudadanía a votar masivamente por los candidatos de la transformación, evidentemente refiriéndose a Morena. De acuerdo con la resolución aprobada hoy, el presidente vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad al atribuirle a su cargo poder para manifestarse en cosas de materia electoral. El tribunal también consideró que realizó promoción personalizada, ya que los mensajes tuvieron el propósito de evidenciar los supuestos logros, que son desastres, y las acciones de su administración, y generar una adhesión o simpatía por parte de la ciudadanía a su partido. Una línea argumentativa tendiente a condicionar la vigencia o los beneficios de los programas sociales, pues estaban diciendo que si no quedaba la corrupta extranjera Claudia Sheinbaum, pues entonces se perderían el dinero fácil, ¿no? El dinero de los mantenidos, el dinero de los ladrones de la nación se iba a perder. Entonces eso fue lo que dicen que principalmente fue una forma de corrupción electoral por parte del dictador López Obrador, y es cierto. En España, el partido Vox rompe alianza con la corrupción del Partido Popular en 5 comunidades autónomas y pasa a ser oposición. Esto lo anunció el líder de Vox, Santiago Abascal. Esto después de que el Partido Popular esté rompiendo con los compromisos con Vox y se esté aliando cada vez más con el Partido Socialista Obrero Español. Que lo que quiere el Partido Socialista Obrero Español
es destruir España dice que van a haber reformas para autorizar migraciones masivas en contra de España, sobre todo de países como África y países islámicos, es lo que quieren. Entonces, el PP ahora está exhortado por parte del PSOE a destruir todas las leyes que impiden esa invasión. Vamos con nuestra siguiente nota. Una nota muy muy importante es que la OTAN, que es en realidad una tapadera de la CIA, acusaron al gobierno de Rusia de intentar asesinar al director de una empresa de fabricación de armamento en Alemania. La empresa es Rheinmetall. Se trata del señor Armin Papenger, que abastece a Ucrania de armas. Esto, pues, pensaríamos que iba a ser la gran noticia de la semana, pero lo cierto es que como que se ha apagado un poco. Hagamos memoria de qué es esta empresa de Rheinmetall. Bueno, pues la empresa Rheinmetall es una de las empresas más importantes de armamento de Alemania, y en su momento, por ejemplo, antes del gobierno de Hitler, Rheinmetall y la familia Krupp, la acerera Krupp, eran los principales fabricantes de armas, incluso hasta de tanques. Entonces ocurría que estas dos empresas fueron muy importantes, obviamente empresas de capital masónico, surgieron beneficiadas de un tratado que se conoció como el Tratado de Rampallo o de Rampalo. Este tratado, además de permitirle a la Unión Soviética robarse la tecnología militar de Alemania, le permitía a estas dos empresas alemanas, a Rheinmetall y a Krupp, poder violar el Tratado de Versalles, que impedía pues la fabricación masiva de armas. Les permitía violar ese tratado, y fue lo que poco a poco, mucho antes de que Hitler se viera como político, empezaron a rearmar a Alemania con miras, y ahora sí lo digo totalmente con miras, a generar un conflicto mundial, una Segunda Guerra Mundial que tenía por objetivo destruir la Europa como se conocía antes de la Segunda Guerra Mundial. Quien firmó dicho tratado era un famosísimo masón de origen judío llamado Walter Rathenau, que él es muy recordado porque, pues por ahí del año de 1923, el 22 del 4 de 1923, él declaró lo siguiente: 300 hombres en el mundo, los cuales todos se conocen, dirigen el destino económico del mundo. Dicho por Walter Rathenau, que precisamente por estarle entregando el control militar o el poder de las armas a la criminal Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, este señor, cuando iba en su auto, le lanzaron una granada y murió. Pero pues eso no le quita que este señor también secretamente era el que propiciaba el rearme de Alemania, con intenciones muy claras, ¿no? Si el Tratado de Versalles decía que Alemania no se podía rearmar, ¿por qué se estaba generando tantas y tantas armas con miras o preparativos de un gran conflicto? Las grandes guerras nunca surgen de nada. Tienen que haber condiciones económicas de guerra previas para que se puedan realizar. Entonces es muy interesante cómo pues esta clase de cosas parecieran repetirse, ¿no? El conflicto que se está tratando de azuzar por parte de los gobiernos de la OTAN contra Rusia, y Rusia interviniendo en Ucrania, y posteriormente se dice que la inteligencia rusa habría intentado privar de la vida a Armin Papenger, el líder o el director de esta empresa que es Rheinmetall. Pues es un asunto que, digo, es de difícil probación. Es muy difícil probar las aseveraciones de estos servicios de inteligencia porque además están en conflicto, y en conflicto se dicen muchas informaciones cambiantes. En Siberia encuentran el ADN congelado de un mamut. Proponen modificar el ADN de un elefante para mamutizarlo. Esto fue descubierto por un
paleontólogo sueco, dijeron arqueólogo, eso no es un arqueólogo, paleontólogo sueco Lop Dalen. Bueno, y esas serían como tal las principales notas de lo que ahorita está circulando. Vamos a hacer una pausa y continuamos con las principales portadas. Continuamos con las principales portadas de los periódicos de México. El periódico El Universal dice lo siguiente: darle vida digna al campo contribuirá a pacificar el país. Es una entrevista con Julio Verdegué Sacristán, que sería nombrado por la extranjera, la luciferina Claudia Sheinbaum, como su secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Es un sujeto pésimo en todos los aspectos. Considerar que pues son declaraciones falsas, como cuando López Obrador hablaba de la autonomía alimentaria y ahora es el principal importador de granos como maíz y frijol desde los Estados Unidos. Jueces buscarán impedir supermayoría de Morena, dice, alistan combate de la asignación de diputaciones plurinominales. Otra ruta va por impugnar la reforma presidencial del dictador López Obrador en contra del Poder Judicial de la Federación, que pretende destruir los organismos constitucionalmente autónomos. Dice que estaría esta queja fundada y motivada ante organismos internacionales. Magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación anunciaron que trabajan en una estrategia jurídica para enfrentar la eventual sobrerepresentación del partido Morena, que de hecho ya existe, ¿no? Porque sus cómplices son o Alejandro Moreno, tendrán los votos de Alejandro Moreno, y también sus votos, los votos del partido corrupto Movimiento Naranja. Tienen esos votos. En medio de protestas del Día del Abogado, cuestionaron, dice, los foros que fueron una simulación para hablar sobre la reforma judicial. Pues bien, por el Poder Judicial. Les advertí que el apagoncito, ¿el qué? Amponcito quería eternizarse en su cargo. Es una entrevista con Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto, que ahora dice estar muy en contra de Alejandro Moreno. Pues, ¿qué podemos pensar, no? El señor Miguel Ángel Osorio Chong perteneció al gobierno que tiene pacto con López Obrador, el gobierno que le entrega el control de México a un narcotraficante, el gobierno de Enrique Peña Nieto. Eso es lo que hizo, lo que deja como legado. Periódico Excelsior. Bueno, pues en el Zócalo de la Ciudad de México pusieron una de esas pirámides en que se realizaban asesinatos rituales por parte de los indios caníbales de la región maya. Dice, resurge la cosmogonía maya. En la Plaza Constitución se iluminó con un espectáculo audiovisual el pueblo maya y Felipe Carrillo Puerto, Memoria Luminosa Segunda, proyectado sobre una réplica a escala de la pirámide de Kukulcán. Como pueden darse cuenta, los recursos del pueblo de México se están utilizando para revivir cultos satánicos o cultos neopaganos. Jueces piden voz en creación de reforma. Los juzgadores y trabajadores se pronuncian en defensa de la carrera judicial y de la división de poderes. Exigieron un análisis adecuado de propuestas. Ven desafío para la democracia. En un acto público afuera del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, juzgadores pidieron ser escuchados para construir una reforma que no ponga en riesgo el Estado de Derecho y el país, los derechos humanos. Convocados por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, y portando pancartas, los jueces, magistrados federales y empleados del Poder Judicial de la Federación expresaron su más absoluto rechazo a la intención
de López Obrador de, pues él directamente, a través del voto del narco, dirigir o señalar quiénes van a ser los jueces y magistrados, y además que López Obrador dice que odia a todas las personas que tengan experiencia en su trabajo. Tribunal ordena otra vez un recuento en la Cuauhtémoc. Eso se tiene que revertir porque evidentemente es una manipulación del corrupto Ricardo Monreal, que quiere darle la alcaldía de Cuauhtémoc a su hija, a Catalina Monreal. Giran orden de aprehensión contra Yunes Márquez. Buscan, ese sería, dicen que esta orden de aprehensión contra Yunes Márquez sería la intención para extorsionar los votos, para tener la mayoría calificada y destruir la Constitución. Le vendería o dejaría el cargo y entonces se lo darían a Morena. Buscan que el crimen no llegue al podio. Ante el impacto, ¿a qué podio? Ante el impacto billonario de delitos como la trata de personas, apuestas ilegales, lavado de dinero en los grandes encuentros deportivos, pues lo que buscan es sacar al crimen organizado de esos lugares. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la ONU-DC, en coordinación con países como México, Estados Unidos, Canadá, dicen estar buscando que se evite la llegada al podio del crimen organizado. Donantes congelan $90 millones para la campaña de Biden. No tienen confianza en que se encuentre bien, a pesar de que él dice que se encuentra bien. Una cosa es lo que dice, otra la realidad, claro. Periódico La Jornada. Encuentro visual con la cultura maya en el Zócalo. En realidad es un ritual satánico. Y además una sarta de mentiras acerca de un dictador comunista. Un dictador comunista que fue asesinado por otros comunistas en la misma región. Juez, me refiero a ese Felipe Carrillo Puerto. El juez negó un amparo a los huelguistas en Lázaro Cárdenas. El sindicato minero solicitó reconocer el paro. Hay motivos legales para terminar la relación colectiva e individual de labores, dice ArcelorMittal. Ratifican el recuento total de los votos en la Cuauhtémoc. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México emite un nuevo acuerdo debidamente fundado, porque dicen que el primero no estuvo debidamente fundado. Bueno, eso La Jornada lo va a presentar como quiera, pero vamos a ver qué es en lo que resulta. El Partido de Acción Nacional y Alessandra Rojo de la Vega no se van a dejar hacer un fraude electoral, lo han reiterado una y otra vez. Jamás plantea un gobierno independiente en Gaza y en Cisjordania. Como puede verse, un panfleto o un periódico amarillista, propiedad de López Obrador, que es La Jornada, pues abiertamente apoya al grupo terrorista Hamás y hasta la hablan de que puede formar gobierno una organización terrorista. Inversión histórica y sin aumentar tarifas, dice Bartlett. Se logró el rescate de Comisión Federal de Electricidad y generar el 54% de la electricidad, lo cual es una completa falsedad. No hablan de los apagones, no hablan del alza de tarifas de electricidad, no hablan de la inflación, porque una cifra de costo quizá no se aumente nominalmente hablando, pero en el costo de vida, me refiero a cómo se disparan los precios de todos los productos y servicios que se necesitan diariamente, ahí se puede ver cómo se encarece, cómo se pierde el valor del peso mexicano con el gobierno de López Obrador. Bueno, el periódico Milenio tiene en su portada: narco engancha a migrantes con visas laborales. Esta era la portada precisamente del día de ayer. El día de ayer no hubo programa, por cierto, tampoco fue un error. Vamos con el periódico Reforma. Van juzgadores contra Morena, anuncian estrategia jurídica contra la sobrerepresentación. Pues ahí tienen un movimiento laboral. El único movimiento laboral auténtico que hoy existe es el movimiento de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación contra la tiranía de López Obrador. Se manifiestan frente a San Lázaro, acudirán a los órganos internacionales. Descartan regularizar Plaza de Izazaga 89, que vendía productos traficados desde China ilegalmente, productos de contrabando. Vamos con el periódico Diario de Yucatán. Diario de Yucatán nos tiene en su portada: se alistan para la batalla. Jueces y magistrados anuncian estrategias contra la reforma judicial de López Obrador, buscan apoyo de organismos internacionales. Y sí lo tendrán, porque viola tratados internacionales, lo que está intentando López Obrador. Impone
Atraco a Mérida, sin castigo por el polémico caso de las luminarias. Hubo un fraude en la compra de luminarias y dicen que eso sigue impune. Banco con quejas. Quejas contra banco. Anomalías en la distribución de apoyos federales. Siguen creciendo las denuncias contra el Banco del Bienestar. Esta semana les comentábamos que se estaban robando el dinero de las tarjetas estas que utilizan los jóvenes construyendo el futuro, que fue un soborno para comprar votos de los jóvenes, pues se lo están robando. Y cuando los jóvenes se quejan ante el Banco del Bienestar, lo que hacen es recibir u otras extorsiones diciendo que tienen que depositarles dinero para que les devuelvan el dinero, o reciben amenazas, por lo cual el Banco del Bienestar está bien infiltrado por delincuentes. Es más, puede que sean incluso los mismos de Morena los que están haciendo esto, que se aprovechan precisamente de la ignorancia que tienen los adolescentes, bueno, los jóvenes, entre comillas, hablo de menores de 18 años, supongo. El Sol de México, aunque yo he encontrado tipos ya viejos de 35 que dicen que cobran su apoyo de jóvenes construyendo el futuro. Vamos con lo que dice del Sol de México. No es nada gracioso, es una desgracia, es una lacra lo que está haciendo López Obrador con los recursos públicos. El Sol de México dice: gastan 68.5 millones de pesos en sus campañas, ganan y se van. Omar García Harfuch, Ernestina Godoy y Claudia Tello Espinosa fueron nombrados como próximos secretarios de Estado, 2 a nivel federal y 1 a nivel local. Los 3 compitieron por el escaño en el Senado de la República y en las campañas ganaron con 68.5 millones de pesos por un cargo que no ocupan. Esta es una noticia muy importante, porque entonces hicieron una campaña que costó 68.5 millones de pesos y es un cargo que no van a utilizar. La estrategia de manipulación del partido narcotraficante Morena pues es llevar 3 delincuentes, porque son delincuentes, Omar García Harfuch, Ernestina Godoy y Claudia Tello, los llevan a ocupar un cargo público, o que van a ocupar un cargo público. Luego Sheinbaum los nombra para su gabinete. Entonces dejan esos cargos y entran los suplentes, que entonces en realidad desde el principio era poner a las marionetas suplentes en esos cargos. Es toda una estrategia de robo, de corrupción la que encabeza Morena. Es una porquería Morena en todos los aspectos. El reto de vivienda de Claudia Sheinbaum dice que tiene un reto de vivienda, está prometiendo 1 millón de casas, como en su campaña electoral. Sin embargo, esto bien se sabe que es una falsedad para seguir lucrando con el voto de los más pobres. Al final van a decir que dan dinero para construir casas, pero que como el dinero no lo utilizaron para construir casas, bueno, eso ya no es su problema. Nosotros no rendimos pleitesía al Ejecutivo. Se alza el Poder Judicial contra el ataque de López Obrador contra su reforma que pretende destruir la impartición de justicia en nuestro país. Excelente. Eso yo creo que es la nota que se lleva precisamente el día, es la nota más importante de esta semana. Cómo es que el Poder Judicial pues está dispuesto a hacer algo y cómo es que los medios de comunicación se ven obligados a voltear a mirar al Poder Judicial, cuando ahorita tenemos el problema de las impugnaciones contra las elecciones amañadas del 2 de junio y los medios de comunicación no quieren hablar absolutamente nada de eso. Enloquece. Marcelo Bielsa defiende a los jugadores. Bueno, vamos a saltarnos los temas de deportes. La prensa tiene como portada gandallas, es decir, aprovechados o ladrones o abusivos. Pacientes y comerciantes denuncian que los viene, los que se apropian de la calle, los que se creen dueños de estacionamientos en la calle, se han adueñado de las calles aledañas al Hospital de la Luz, en La Tabacalera, y cobran de 40 a 100 pesos por cuota para permitirles estacionarse. O sea, ¿quién les dijo que son dueños de la calle, no? La clausura de la Plaza Izazaga afecta económicamente a los comerciantes, pero son chinos. O sea, perdóneme, pero lo que está afectando a los comerciantes mexicanos es lo que importa. Los chinos no nos importan, los chinos que se vayan de nuestro país. Vecino da obras, dice, vecino de las obras en el Insurgente denuncia que el gobierno minimiza los daños enormes a su propiedad. La construcción del tren en el Insurgente está destruyendo casas,
Y esos proyectos que tiene Sheinbaum de nuevos trenes para robarse el dinero público van a perjudicar muchas casas, van a ocasionar muchos accidentes, van a hacer su vida un infierno si se realizan, porque van a estar las máquinas constructoras, van a hacer ruido, van a hacer un ruido insoportable, van a sacudir sus casas, van a destruir muchas casas y muchas propiedades y van a obstruir el paso de carreteras importantes, la construcción de estos estúpidos trenes, que únicamente son para robarse el dinero público. El reto de la próxima presidente será ver dónde se construye 1 millón de viviendas en su sexenio. ¿Dónde las vas a construir, Sheinbaum? En un pantano como la refinería de Dos Bocas, ¿no? ¿Para robarse el dinero? Pues sí, también construir casitas para robarse el dinero. Detienen a un israelí con explosivos, al menos 10 kilos de azufre y varios artefactos explosivos que fueron localizados en una casa de un hombre de nacionalidad israelí. Esto en la colonia Héroes de León. O sea, un judío como Claudia Sheinbaum que tenía posesión ilegal de explosivos. Explosivos en la colonia Héroes de León. ¿Para qué quería sus explosivos? Para vendérselos al crimen organizado. Prometen, León se queda en casa. Se retira la venta de un porcentaje mayoritario, pero el equipo no deja la ciudad. El presidente del Club León, Jesús Martínez Murguía, le dice a la afición: aquí estaremos, y anuncian un plan de mejoras al estadio. Bueno, el tema de fútbol, ya saben que el tema de fútbol es simplemente puro negocio, no le interesa, mejor dicho, a los que están involucrados, nada de lo que tenga que ver con los deportes, es puro dinero. Apuestas, muchas apuestas del crimen organizado. Llega recurso federal para terminar la línea 4. El proyecto marcha al 58% de avance y se prevé que las pruebas inicien en agosto próximo, el agosto 2025, hacia Tlajomulco. El gobierno federal envió 2,000 millones de pesos a la constructora de la línea 4 del tren ligero hacia Tlajomulco. Se trata de uno de los recursos comprometidos por medio del Fondo Nacional de Infraestructura. Mala señal. Desastrosa visita de Chivas a Tijuana. Caen por goleada de 4-2 ante Xolos. Olmos y González hacen historia y se disputarán el final de Wimbledon en un torneo de tenis, ¿no? Bueno, pues eso es con relación a las principales portadas de México. Seguimos en el tema, sobre todo relacionado con las sectas, el poder que están ejerciendo las sectas como principales fuerzas de corrupción de la humanidad. Hemos hablado de los testigos de Jehová. Usted sabía, por ejemplo, que el fundador de la OTAN de guerra, Dewey Eisenhower, pertenecía a la secta de los testigos de Jehová. Pues él pertenecía a la secta de los testigos de Jehová. Sabía, por ejemplo, que Michael Jackson, la cantante del Tex-Mex Selena, el cantante norteamericano Prince, la actriz estadounidense Michelle Rodríguez, reconocida sobre todo por Rápido y Furioso, que todos ellos pertenecen a la secta Testigos de Jehová, una secta que se caracteriza precisamente por esclavizar a sus seguidores y sacarles gran cantidad de dinero, que la modelo Naomi Campbell, vinculada a Jeffrey Epstein y a David Bowie, los dos sujetos extremadamente siniestros, pertenecían también, pertenece a la secta de los Testigos de Jehová. Seguramente no lo sabía, pero bueno, pues para eso está precisamente esta columna que presentamos: sectas, Testigos de Jehová, el general. ¿Por qué el general? Porque un cantante muy reconocido de Iberoamérica, de reggae, que no es lo mismo que reggaetón, era el antecedente, pertenece ahora a la secta Testigos de Jehová.
y le han saqueado todos sus recursos y toda su fama precisamente para dirigir gente hacia la secta de los Testigos de Jehová. Está además denunciar que la secta Testigos de Jehová pues tiene una crisis enorme de credibilidad, cada vez más personas se distancian de dicha secta, pero que dicha secta está financiada por los poderes del satanismo, por las grandes élites, por las grandes dinastías del satanismo, que utilizan esta y otras sectas como la cienciología, los mormones, como unas herramientas para atacar el cristianismo. Sirve también los Testigos de Jehová para apartar de Dios a millones de personas y desviar sus almas al infierno, como servidores de Satanás. La Watchtower es dirigida evidentemente por una élite de satanistas que incluso algunas veces se declaran ni siquiera pertenecientes a la misma secta. También otra de las columnas que ha estado circulando y seguro que va a tener polémica es brujería en marcas de colchones Dalai y almohadas con atrapasueños. Es un artículo interesante. Hoy voy a hablar de dos marcas, Colchones América, que lanzó su división Dalai. Dalai es una palabra sectaria en idioma mongol antiguo, y Soñare, vinculado a Carlos Salinas de Gortari, que utilizan un instrumento de brujería indio norteamericano como logo de su empresa, conocidos como atrapasueños. Bueno, pues ahí está el anuncio de estos dos artículos, para que se vayan poniendo al corriente con pues la denuncia de todas estas sectas. También hoy una de las notas más importantes, la más relevante, es la enorme cantidad de animales asesinados por la secta Santería en México. Eso es de lo más grave que ustedes se puedan imaginar, y es sumamente importante tenerlo presente, porque pues quiere decir que estos cultos demoníacos, inmorales, sucios, que es el culto a la muerte, que es la santería, que es la práctica del vudú, porque también con los haitianos está llegando mucho a la práctica del vudú, pues es algo que se está incrementando en México y le auguria violencia, criminalidad, delincuencia grave para México. Ese es el mal augurio que podemos decir que traerá la práctica de esas sectas en nuestro territorio nacional mexicano. Pues bien, amigos, vamos a cerrar con el programa de este día sábado 13 de julio del año 2024 con la oración. Recuerda que este programa está disponible en la mayoría de las plataformas y que pues estaremos tratando de darle difusión. Nos ayudas mucho si también tú le das difusión. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, vencedor de los demonios, ruega por nosotros. Cristo, vencedor de los demonios y la muerte, protégenos y cúbrenos con tu sagrada sangre. Santísima Trinidad, bendícenos y guárdanos en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan supersubstancial de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Creo en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración de San Patricio contra los maleficios. Cristo está conmigo, Cristo está ante mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo bajo mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento,
Cristo cuando me levanto, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí, Cristo en boca de todo hombre que habla de mí, Cristo en todo ojo que me ve, Cristo en todo oído que me escucha. Me levanto hoy por medio de la poderosa fuerza de la invocación de la Trinidad, por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Amén. Fíjense que esta última frase de esta oración tiene mucho que ver con el símbolo del trébol. Porque en el trébol, pues había una figura mítica entre la secta diabólica de los druidas, que se llamaba la triqueta o el triskel. Y entonces, este símbolo que es el trébol tan reconocido de Irlanda, que ahora es católica, pero durante muchos años fue un centro de las prácticas del satanismo, pues tenía relación para volverse en un símbolo de luz. San Patricio utilizó el símbolo del trébol y le dio un resignificado santo, pues antes significaba una trinidad inversa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Salmo número 34. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte, vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición, sean como polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate, sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales, que les sorprenda un desastre imprevisto. Que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegrará con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias por escucharme. Soy Héctor Rosales. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima. Por favor, compartan este programa en sus redes sociales y denle me gusta para que pueda llegar a más personas. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.